¿Qué pasa cuando la búsqueda de justicia para una víctima choca de frente con uno de los principios más sagrados del derecho? Bueno, hoy vamos a desmenuzar una decisión histórica de la Suprema Corte que pone sobre la mesa justo eso, el derecho a la justicia de una víctima de abuso infantil contra el principio legal que le pone un límite de tiempo al Estado para castigar un delito. Para entender bien este debate tan complejo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver los hechos del caso y por qué hablamos de un reloj de la justicia. Luego, los dos grandes principios que se enfrentaron, las posturas de quienes votaron a favor y en contra en la Corte y, claro, la decisión final que cambia las reglas del juego. Muy bien, para entender el dilema que tenía la Corte, lo primero es lo primero. Hay que conocer la cadena de eventos que llevó este caso hasta la máxima instancia judicial del país. Esta es la pregunta que está en el centro de todo el asunto. Involucra un concepto clave que se llama prescripción. Pensemos en ello como una especie de fecha de vencimiento que tiene el Estado para poder investigar y castigar un crimen. Después de ese tiempo, ya no puede hacerlo. A ver, la cronología de este caso es donde se ve el nudo del problema. El abuso ocurrió cuando la ley decía que había un tiempo límite para castigarlo, pero para cuando el caso por fin llegó a un tribunal, ya existía una nueva ley que eliminaba por completo ese límite de tiempo. Y ahí es donde explota la tensión jurídica. ¿Con qué reglas se debía juzgar? ¿Las de antes o las de ahora? Y esto nos pone en primera fila para ver un choque directo, casi un choque de trenes, entre dos pilares fundamentales de nuestro sistema legal. Aquí está el corazón del dilema que enfrentó la Corte. Por un lado, una necesidad inmensa de proteger a las víctimas y hacer justicia, reconociendo que el trauma muchas veces hace que las denuncias tarden años. Y por el otro, un principio básico de certeza. Las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad del partido, o peor, después de que ya terminó. Analicemos primero el razonamiento de la mayoría de los ministros de la Corte, que se enfocó, por encima de todo, en un principio que consideraron primordial. El argumento de la mayoría fue muy claro. El interés superior de la niñez tiene que ser la máxima prioridad. Esto, en la práctica, crea una especie de protección especial, un blindaje que está por encima de otros principios legales. Ellos razonaron que la naturaleza tan particular de estos crímenes simplemente exige una respuesta legal también excepcional. Se reconoció que las víctimas enfrentan barreras enormes, miedo, manipulación, un trauma profundo que les impiden denunciar a tiempo. Y para ponerle un número a la realidad de este problema, la sentencia citó un dato durísimo. De los embarazos adolescentes en México en 2018, casi el 22% fueron resultado de una agresión sexual. Este dato ayuda a dimensionar la urgencia de la situación. Pero, ojo, la decisión no fue unánime. Hubo una opinión disidente muy potente, articulada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Él propuso un camino distinto, uno que se enfocaba en proteger la integridad de la ley misma. El voto disidente se ancló en este principio crítico. La no retroactividad nos da certeza jurídica y nos protege de que el Estado cambie las reglas del pasado para perjudicarnos. Es, en esencia, una defensa fundamental contra la arbitrariedad del poder. Y aquí está el punto clave. Es fundamental entender que el voto disidente no buscaba negar la justicia para la víctima. Lo que proponía era un equilibrio diferente. En lugar de borrar la prescripción por completo, sugería suspenderla, ponerla en pausa, hasta que la víctima fuera mayor de edad. Así se protegía a la víctima sin aplicar una ley hacia atrás en perjuicio del acusado. Entonces, después de poner en la balanza estos argumentos tan poderosos, la Corte finalmente tomó su decisión, y con ella sentó un precedente importantísimo en el derecho mexicano. Al final, la opinión de la mayoría se impuso, se confirmó la condena y se estableció un nuevo criterio. El tiempo ya no es un obstáculo para perseguir estos crímenes, incluso si ocurrieron antes de que la ley cambiara. Esta resolución histórica cierra un caso, pero abre una conversación mucho más grande y necesaria sobre los límites del poder del Estado para castigar y los derechos fundamentales de cualquier persona acusada.
El tiempo nos dirá cuál será el verdadero impacto de este precedente.